La libertad cristiana es para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Los invito a abrir sus confesiones en el capítulo número 21 de nuestra confesión bautista del año 1689, y en el día de hoy vamos a ver de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. En esta ocasión le he decidido poner de título: La libertad cristiana es para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Esta confesión en este punto tiene 3 puntos nada más. El que más vamos a ver va a ser el punto número 1, donde voy a describir lo que el Señor hizo por nosotros, o sea, la libertad cristiana, lo que produce. Después en el punto número 2, la libertad cristiana, y después vamos a ver en el punto 3, entre la libertad cristiana y que no es un libertinaje. Así que voy a lecturar el punto número 1 y vamos a empezar. Punto número 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones y del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Bueno, vamos a ver en primer lugar de qué nos ha librado el Señor. Mire, antes de empezar, acá en mis manos, no sé si se alcanza a ver, son 2 tomos. 2 tomos, esto es de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Son 2 tomos, casi no pesados, vamos a decir. Y aquellos que tienen la posibilidad de tenerlo, o en PDF, o tenerlo en físico así, en el libro 3, capítulo número, creo que es 19, Calvino desarrolla ampliamente la libertad cristiana. Se lo recomiendo, o sea, está bastante amplio y bastante detallado. Así que si alguno lo quiere estudiar, lo puede encontrar ampliamente ahí en eso. Yo le mostré los 2 tomos ahí, pero creo que en el tomo número 3, capítulo 19, él se explaya muy bien. Bueno, yo no voy a leer eso, por supuesto. Voy a explicar a grandes rasgos. Entonces, vamos a ver de qué nos liberó el Señor. Vamos a decir ahora que nosotros somos libres. Ahora, cuando hablamos de la libertad cristiana, ¿qué quiere decir la libertad cristiana? ¿De qué nos ha liberado el Señor? Es importante de ver esto. Vamos a ver, si ustedes leen su confesión ahí, se van a dar cuenta muy sencillamente que la confesión nos aclara de qué nos ha liberado. Si ustedes centran su mirada en la confesión ahí. Pero voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos. Bueno, en primer lugar, usted empieza ahí que el Señor nos ha comprado, nos ha redimido. Creo que en las cápsulas de Romanos estuve hablando esta semana de la redención que el Señor ha hecho, que nos ha comprado el Señor a nosotros, no a Satanás, sino que lo hizo para el Padre, a precio de su sangre.
Yo no me acuerdo, de verdad, no quiero decir qué presidente fue porque no me lo acuerdo yo, eh, pero me acuerdo que un presidente en el 1800 y pico creo que fue, cuando él había liberado a una, había comprado una esclava y era media rebelde, y esa persona, yo la conté una vez, era muy rebelde y él la compra y la mujer le gritaba, le decía cosas a él y él va y entra en un lugar y le compra la libertad. Sale y le da ese escrito a ella y ella no, yo lo estoy resumiendo por supuesto a todo esto. Le da ese escrito y ella lo empieza a mirar y le dice que era libre. Y entonces automáticamente esta esclava lo empezó a seguir a él para querer servirle con voluntad, o así decir, con amor. ¿Eh? Entonces lo que vemos, el Señor ha comprado, nos ha redimido a nosotros. ¿Eh? Nosotros éramos esclavos antes del pecado, de Satanás, del siglo malo, todo esto. Amados, las personas piensan que son libres en el día de hoy. Cada uno hace lo que quiere y lo que bien le place, pero vemos que las personas en sí no son libres. En sí las personas son, podría decir que las personas son presas de ellos mismos, de sus deseos, de sus concupiscencias, de todas las cosas que ellos creen que son libres, en verdad no son libres. Son libres cuando el Señor dijo estas palabras, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si ustedes ven el contexto ahí, se van a dar cuenta de que esas personas creían que eran libres porque eran ciertos religiosos y ellos decían, ¿por qué nos dice que seremos libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos mismos incluso hasta, no sé si desconocían, estaban negando, ellos habían estado presos en cautiverio. Pero acá lo que se refería al Señor Jesucristo es que ellos estaban presos, vamos a decir, la ley encerró todo bajo pecado. Si ustedes ven el libro de Gálatas, hace una exposición amplia sobre lo que estoy hablando acá. Entonces van a ver que la ley los encerró y están encerrados, son deudores ante Dios, deben, no pueden salir. Las personas creen que son libres, pero en verdad no son libres. Ahora Cristo nos liberó de eso, como dice, creo que, si no me equivoco, Gálatas, porque Gálatas ampliamente, por lo menos creo que más que Romano, toca ese punto. En Gálatas capítulo número, que después lo voy a tocar igual, pero capítulo 5, versículo 1, dice, está firme en la libertad, está firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, cuando hablamos de la libertad cristiana, lamentablemente, ahora voy a seguir con lo que el Señor nos liberó, pero no solo vemos en este neoliberales o estos, ¿cómo puedo decirle?, carismáticos, para no decir denominaciones, ustedes ven en total libertinaje. El espíritu me hizo libre, la letra mata, dicen, y creen que eso, y no solo, ¿saben lo cual es lo malo, amado? Que esa ola, por hacer un reduccionismo entre muchos de los reformados, este libertinaje ha entrado dentro de nosotros. Vemos un poco de este nuevo calvinismo, donde muchos muchachos, reduciendo un poco las doctrinas, algunos pastores, ustedes ven un alto conocimiento de las doctrinas reformadas, pero ustedes lo ven con sola gracia y se pegan un tatuaje en el brazo desde el hombro hasta la mano, más o menos, y se ponen 5 solas tachándose, fuman puros, todo porque Cristo los hizo libres. Y ustedes los ven así, en total libertad, dentro de la reforma, vemos acá. Ustedes basta solamente mirar los medios, el Facebook, y van a ver muchos de ellos, así, creyendo que ha entrado un libertinaje dentro de nosotros. Entonces, tenemos que ver qué es la libertad cristiana. No es para hacer lo que nosotros creemos, sino que es para hacer. Cristo nos liberó de nosotros mismos, de la esclavitud, del yo, del pecado y todo, que estábamos presos. ¿Y qué nos libró primero? Bueno, hay que entender que Cristo nos libró, nos compró de la culpa del pecado.
¿Por qué? Porque nosotros somos culpables. No solo vamos a decir la culpabilidad en la mente o en la psiquis o en la conciencia, que habla que Hebreo, que tenemos una conciencia limpia para poder entrar a Dios. No solo eso, sino que somos, no solamente ese miedo psicológico que tenemos cuando nosotros nos enteramos de la ley, que estamos mal y nos aterramos, sino que también que somos responsables de romper la ley de Dios. Nosotros somos culpables de quebrantar la ley moral y somos responsables de eso. Ahora nosotros somos transgresores bajo la ley. Nosotros cuando nos predicaron o yo predico a alguien, tengo que mostrarle eso. Cristo nos libró de eso, quitó una vez por toda, con un único sacrificio, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Entonces, ¿qué hizo? ¿De qué somos libres ahora? ¿Podemos hacer lo que queremos? No, Cristo nos libró de la culpa del pecado, nos libró, Él pagó en nuestro lugar. Entonces debemos, ¿sabe? Mire, deme un selah, como dice el Salmo. Y póngase a pensar esto. Si usted entiende esto de que Cristo le ha liberado, usted no solo va a apreciar a Cristo del Evangelio, sino que usted va a ser más agradecido y va a poder trabajar más todavía dentro del reino de Dios, porque ha entendido de lo que ha liberado el Señor. Y va a ser más agradecido cuando nosotros tenemos en cuenta esto. Esto creemos que el Evangelio es así nomás y ya está. Pero debemos entender de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ha liberado de la condena, del castigo. Ahora dice Romanos 8.1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces, la libertad cristiana, este punto que estamos tocando, que no ha librado del pecado, de la culpa del pecado, debemos entender eso para poder ser agradecidos. En ese punto podemos aplicar eso. Podemos entender eso, perdón. En Romanos 3, versículos 25 al 26, si ustedes lo pueden leer, vemos que por la justicia del Señor Jesucristo, que habla todo el libro de Romanos. Entonces podemos entender eso. Y que nosotros vamos a decir, somos libres ahora de la culpa. De eso somos libres, libres de la culpa. ¿Por qué? Porque el Señor llevó nuestra culpa. Es por eso, es nuestra culpa, nuestro castigo. Eso es lo que nosotros predicamos en el Evangelio, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo intercede por nosotros. Entonces esto lo debemos grabar en nuestra conciencia, tiene que quedar ahí ceñido en nuestras mentes, en nuestro corazón, que hemos sido liberados de eso. ¿Por qué? Para no estar viviendo como los demás, que mucha gente dice ser cristiana, ustedes los ven y parece que con sus acciones solamente es de nombre, solamente y su corazón está lejos del Señor durante la semana, ustedes lo ven y la única diferencia que hay, amados, es que se dicen ser llamados cristianos. Después viven una vida, no es que peca, todos pecamos, amados, solo que ellos, todas sus acciones son iguales, pareciera, es como que cambiaron de nombre nada más y siguen viviendo, es como una persona que no se casa, es como que se casó y antes tenía ciertos amigos y ahora la única diferencia es que firmó un papel y está casado. Es como que dijo, sí, acepté a Jesús y sigo con mi vida, con mis amistades, como que si no pasara nada. Y bueno, sencillamente no pasó nada en su vida, podríamos decir. ¿Qué nos libró también el Señor para seguir avanzando, que dice la confesión ahí? De la ira condenatoria de Dios. La ira condenatoria de Dios nos libró el Señor Jesucristo. Acuérdense, dice Efesios 2:1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, de los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese, entonces fuimos liberados de, la confesión dice, de la ira condenatoria de Dios. Entonces, nosotros
en otra época éramos, dice Efesios y otros textos, que éramos hijos de ira. Dios estaba airado con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está airado con el pecador. Nosotros estábamos, vamos a decir, en nuestro padre representativo, que era Adán. Nacemos ahí. Fíjese que nosotros nos movíamos bajo, ¿qué? Conforme al príncipe, escuche, la potestad del aire. Usted era regido por las cosas de Satanás en otra vida. O que opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no vienen al Señor Jesucristo, que son rebeldes, son desobedientes. Y entonces éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso que nosotros necesitamos una naturaleza nueva, no solamente aceptar con la mente, sí, acepto a Jesús y nada más. Tiene que pasar una regeneración, una naturaleza, una transformación interna. Y esto todo lo que hizo el Señor dentro de nosotros, nos libró de la culpa de los pecados, de la condenación, no solo de los pecados de antes, sino los de ahora y los que vamos a cometer. Entonces, ¿qué se nos libró de Él mismo, por decirlo de alguna forma? Creo que en el griego es orgé la palabra. Significa airado. Dios no es que se descontrola y pierde los estribos y los voy a castigar. No, es una respuesta santa al pecado, a su justicia, a su santidad. Él retribuye eso, pero también Él da de su justicia en Cristo. Y Él nos libró de eso, de su santa, podríamos decir, ira, la respuesta contra el quebrantamiento de la ley y su santidad. Entonces es importante todo lo que ha hecho el Señor, eso nos libró, vamos a decir, de esa ira escatológica que va a venir, que van a ser que aquellas personas que serán lanzados al lago de fuego o al infierno. Lamentablemente dentro de nosotros, de la sana doctrina o reformados, si quieren decirle, hay muchos ministros que están negando el infierno. No sé si saben ustedes, están diciendo que no es, que literal, y se atreven a decir eso. Cristo fue el que más predicó del infierno. Entonces hay que tener en cuenta que es real, Dios nos liberó de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira venidera. Cuando ustedes ven al profesor peregrino en la alegoría de Bunyan, sin gracia, que era antes de cristiano, él está huyendo, él corre y corre, se escapa, sabe que viene una ira del Señor. Ustedes pueden chequear el Antiguo Testamento y pueden ver cómo el Señor en su ira destruyó Sodoma y Gomorra, en la época de Noé. Entonces así también va a venir una ira venidera. La persona, como no ve nada, como dice Eclesiastés, sigue en la suya, porque cree que nunca va a venir nada. Pero Dios no miente, amado. Dios ha prometido venir con fuego consumidor si nosotros no estamos en Jesucristo. Entonces, hoy es un tiempo de gracia donde usted puede acudir si no es cristiano, no por un miedo o una servidumbre, servir para decir, bueno, voy a hacer lo que hace Él porque lo que Él manda, pues no vaya a ser que Dios no es tirano. No es eso. Entonces, es como nosotros ahora, ¿cómo poder explicarlo? Usted siempre va a estar sirviendo a alguien, o Satanás o al Señor. Vamos a ver que la palabra doulo después difiere en nosotros. Nosotros no somos siervos como un látigo. En mi época no, antes que yo, en el 70 y pico, había una serie, creo que en blanco y negro, que se llamaba Punta Quinte. Y la serie en el 70 decía Raíces, decía. Y ustedes veían a los africanos y todo eso, como los blancos los maltrataban, eran esclavos. Nosotros, como somos doulos, no somos así en ese sentido, somos hijos de Dios. Después lo voy a explicar un poquito mejor, pues nosotros servimos ahora por amor al Señor. Después lo voy a explicar un poquito mejor a eso. No quiero que se malentienda eso. Entonces, ¿cómo puede escapar de la ira venidera usted? Bueno, solamente por Jesucristo, que llevó la ira en nuestro lugar y cargó. Él fue la propiciación, y por medio de esa propiciación que hizo expiación, sacó la ira, fue calmado la justicia del Señor.
Entonces es importante lo que ha hecho el Señor en nuestro lugar. Él fue castigado, como dice Isaías 53. Llevó todo nuestro castigo, no solo en la cruz, sino en su vida también. Él fue insultado, menospreciado, blasfemado. Le dijo todas las cosas que cargó en nuestro lugar. Entonces es importante todo lo que ha llevado a nuestro lugar. Cristo nos ha librado de la ira venidera, o sea que se está por venir. Esto no significa ausencia de problemas, amado, y de pecado. Todo lo contrario. Creo que si usted es una cristiana, un cristiano va a sufrir. Se lo puedo asegurar por Cristo. Es una marca, vamos a decir, es un estigma que usted va a llevar. Acá va a cargar una cruz por el nombre de Jesucristo. Nos libró también, dice, de la severidad y maldición de la ley. Bueno, el rigor y la maldición de la ley. Gálatas 3:10 dice que, bueno, que Jesucristo llevó eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gálatas 3:10. Lo voy a leer hasta el 14. A ver si lo encuentro. Corintio, creo que está en Gálatas 3:10, así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y acá viene: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces ustedes ven que Jesucristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. ¿Por qué? Bueno, a ver si se lo puedo explicar en sencillas palabras. El primer Adán quebrantó ese pacto de obra, ya no estaba para salvación. ¿Qué sucede? Para nosotros entró en la maldición. Nosotros nacimos malditos. Ahora en Jesucristo somos benditos, como le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ¿quién es? En Cristo. Entonces Jesucristo llevó la maldición de la ley fue quebrantada, cayó sobre la humanidad, las personas están bajo maldición. Si usted no está en Cristo, la Biblia dice: usted podrá tener todo el dinero del mundo, podrá estar más sano, podrá vivir en lo mejor, pero Dios dice que usted es un pobre miserable, usted es un pobre de espíritu. Entonces, y si usted es cristiano y usted tiene para ponerse un plato de arroz y un huevo sobre la mesa, y tiene un abrigo solo para ir y venir, le puedo asegurar que si usted está en Cristo, usted es la persona más rica que puede existir. Entonces, para el mundo nosotros somos como los peores del mundo, somos perseguidos, somos personas que dicen: ¿por qué no te buscas un mejor trabajo? ¿Por qué no prosperás? ¿Por qué perdés tiempo con esas cosas? Para ellos nosotros no nos ven, pero no saben que nosotros hemos sido bendecidos. Entonces es importante entender eso, lo que Cristo ha hecho. Nos ha librado de la maldición de la ley. Si usted entendiera eso, si pudiera entender lo que es eso, estar bajo la maldición, ¿sabe lo que significa estar bajo la ira de un Dios airado? En Israel, amados, cuando Dios habló, Israel tembló. Tembló en el Sinaí, dijo que no hable él. Imagínese, habló. Imagínese la ira de él. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a ser agradecidos de lo que Él ha hecho con nosotros, que nos ha librado de esa ira, de ese enojo. Él ha sido misericordioso con nosotros. Dice Romanos 6:14: porque el pecado no tendrá dominio o no se enseñará sobre nosotros, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ve? Antes tenía el dominio, vamos a decir, el pecado tenía el dominio que era la ley. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, la ley no es mala. ¿Por qué tiene poder el pecado con la ley? ¿Sabe por qué? Porque la ley, al ser quebrantada, nosotros estamos bajo maldición. Y el pecado se aprovecha de eso, de esa ocasión, porque para cobrar fuerza. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvarnos, nos muestra nuestra condición. Y cuando usted más quiera hacer eso, peor todavía, porque no va a poder, como querer caminar hasta el cielo. Es imposible, ¿no? Entonces Cristo nos libró de la maldición de la ley.
Es importante que podamos entender eso. Y la otra parte que habla la confesión, el número esos puntos, que habla en los subpuntos, nos libró del presente siglo malo y de Satanás y del pecado. Un momento que tomo el agua. Sí, limonada. Me despierta. Es así. ¿No? En este presente siglo malo de Satanás y del pecado. Bueno, ¿qué es esto? Usted quizá vea muchas en la farándula, a muchas personas o personas que tienen dinero y usted dirá, wow, qué bien que la pasan, así vale la pena vivir. Usted no sabe que este es un siglo malo, todas las cosas van a perecer, van a ser pasadas por fuego. Este no es un siglo bueno. Ahora, podría decir, atreverme a decir, aunque el ojo humano no lo ve, que corren paralelamente, vamos a decir, este siglo malo, y entre el ya y el todavía no, va una nueva creación y esta vieja creación van así, va a llegar a un fin todo esto. Pero este siglo, vamos a decir, o este tiempo que estamos viviendo es malo. No es que Satanás, vamos a decir, está gobernando y Dios no puede hacer nada, no es eso. Pero Satanás tiene dominio sobre las personas que no están en el reino de Dios. No fueron trasladados. Entonces es un siglo malo que va a llegar a su culminación cuando el Señor Jesucristo venga y traiga el estado eterno, solamente ninguna cosa impura entrará en ese lugar. Pero ahora es un siglo malo esto, Pablo, puede encontrarlo en Gálatas 1:4, que dice así, yo voy a leer dos textos. Uno dice, el cual se dio a sí mismo, escuche, está hablando de Cristo, Pablo, para que puedan entender, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Eso lo pueden encontrar en el punto número 1, que estamos considerando, que eso es lo que hizo el Señor. Se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, haciendo la voluntad. Él se entregó, vivió una vida perfecta, cumplió lo que decía la Santa Ley, de ser santo, pues yo soy santo, y la paga del pecado es la muerte. Bueno, cumplió la ley que decía que debía morir y murió en sustituto en otro lugar. Colosenses 1:13, al cual nos ha librado de la potestad, escuche, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabía que usted y yo y todos éramos hijos de las tinieblas? ¿Usted se ha pensado eso, que cuando usted creía que era libre, en sí no era libre? Usted pertenecía a las tinieblas, hasta quizá escuchaba música de las tinieblas, toda diabólica, metalera. Yo cuando era más joven, yo escuchaba cosas de eso, siempre lo digo, de lo que me ha librado el Señor. Yo cantaba ICDC, no sé cantar inglés, pero decía camino al infierno. Yo decía, y movía la cabeza así para arriba, para abajo. Tenía el pelo atado, camperas de cuero, heavy metalero. Sí, Dios nos libró, amados. ¿Por qué soy muy agradecido? ¿Por qué me quebranto a veces cuando hablo? Porque yo sé lo que me libró el Señor, de verdad. Y al que mucho se le libró, mayor agradecido. Quizás usted vivió una vida no tan pecaminosa y por eso por ahí quizás no puede llegar a ser tan agradecido, pero aquellos que nosotros podemos entender de lo que nos ha rescatado, de verdad, de lo que vivíamos, de lo que éramos, y que nos ha trasladado de verdad al reino de la luz ahora, nosotros podemos ser agradecidos, muy agradecidos. Ayer hablaba con mi jefe y me hablaba de La Plata, de la situación del país, acá en la Argentina, que está difícil, y bueno, y yo dije que era muy agradecido. Yo antes de ir con él, yo me acuerdo que me fui con un pantaloncito desgastado, una camisa que tenía en la bicicleta toda rota. Creo que vos le habías puesto un cosito al asiento, ¿no? Pues estaba rota. La cubierta tenía un agujero. Y me presenté así. Entré en una mansión tremenda en la casa y él fue muy bueno. O sea, conmigo, siempre me ha ayudado con unos alimentos, las corbatas que tengo, algunos trajes,
zapatos, siempre me ha dado ropa y las cosas. Y el Señor Jesucristo me ha cuidado, o sea, por Él. Y me ha dado las cosas. Y yo le decía, ¿vos sos agradecido? Le digo, sí, le digo, yo sé cuando vine acá, le digo, Señor, vine, mire, yo no lo quiero decir porque por ahí decir, ¿cómo? Se sorprende. Cuando en mis primeras etapas de cristiano, lo digo, para pagar este lugar, creo que uno se estaba, ¿no? Yo revolvía la basura para comer. Iba a los restaurantes, me traía las cosas, así pude pagar mi hogar. Hoy muchos quieren formar un hogar los hombres y cuando por ahí se aventuran rápido y después no pueden. Tuve que sacrificarme y hacer todo lo que pude comiendo cositas en las ollas populares, haciendo cola para... Y no solo eso, tenía la columna casi rota, tenía un disco y apenas me traían un tupper con comidita. Y así fue, pero siempre fui agradecido. Sé de dónde... Siempre fui agradecido con mi jefe. Ahora, imagínense, si yo soy agradecido con mi jefe de trabajo, ¿cómo no voy a ser más agradecido con mi Padre Celestial, que sé de dónde me rescató? Donde yo andaba en el mundo, en Satanás, en las cosas, totalmente perdido, ciego, hasta cuando la luz me resplandeció y me mostró mi condición, que siempre lo digo, que yo caía al suelo y me agarraba la cabeza. No sabía que yo estaba en esa condición de verdad. Entonces nos libró de este presente mundo malo, de la esclavitud de Satanás, la liberación, vamos a decir, de total del dominio del pecado. Quiero que entienda esto. Quizás usted se pregunte, ¿cómo me libró del pecado? Caramba, pero yo no se los voy a decir a nadie, pero en mi corazón sé que peco todavía. No entiendo todavía esto. Bueno, ya lo he explicado muchas veces. Creo que es catargeo la palabra. Él rompió las cadenas o la esclavitud o el yugo, vamos a decir, pero el pecado está, solo que perdió el dominio que tenía sobre nosotros. Ya nuestros pensamientos no son de continuos. Todo, como dice el Señor en Génesis 6.5, que se agachó y mirá para que podamos entender nosotros, y vio que todos nuestros pensamientos eran de continuos, ya no son de continuos, a menos que usted no haya nacido de nuevo. Pero si no, no es de continuo. O sea, las viejas, las cadenas oxidadas de Satanás y del pecado no tienen autoridad sobre nosotros. Quizás muchos de ustedes quizás han sido liberados y son como esos elefantes que de chiquitito le puso una cadena en el pie, ¿vio? Y cuando son grandes creen que sigue atado, porque su mente está subconscientemente, por decirlo de una forma, creen que están atados ahí, pero no, usted fue liberado, en el sentido de eso. Entonces es importante, esta semana voy a hablar un poco de eso en las cápsulas de Romanos, que en Romanos 6.11 que tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces nos ha liberado, usted no puede caer en pecado, pero usted no vive de la mañana. Cuando estamos en el mundo, amado, si usted es sincero, usted maquivelaba, gracias, y planeaba como una fábrica de cuándo iba a pecar y la hora que iba a ser, y esperando el momento para que se va la persona. Estaba en eso todo el tiempo. Hoy no, el pecado le arrastra. Y usted tira y el pecado pelea. ¿Pero por qué? Porque no puede hacer como antes. Ya no estamos presos de él. Romanos 6:12 al versículo 18 dice así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Ves? No reine. ¿Por qué? Porque él quiere sentarse todavía a reinar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos como vivos de entre los muertos, a vuestro miembro a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la que fuiste entregado. Libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Para siervos del Señor somos. En el sentido, no siervos doulos como vamos a decir, en el sentido de esclavitud como ellos que estaban en la antigüedad contra su voluntad. Ahora en el sentido
le servimos al Señor en sentido con el amor que Él ha puesto, su ley nos ha regenerado. Para nosotros podríamos que es un placer, o sea, andar en los caminos de Él. Entonces, eso es lo que ha hecho el Señor. Nos ha librado de este presente siglo malo, de Satanás, del pecado. Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Desde el principio buscó independizar al primer hombre y a la mujer, diciendo como que Dios ha dicho, no quiere que sea libre, come de esto y de alguna forma te vas a independizar. Los judíos mismos decían, nosotros no estamos presos, nosotros no somos hijos del pecado. Ellos creían que no tenían pecado en sí mismos. El hombre cree que es libre en sí mismo. Entonces somos librados del dominio del pecado, podemos ahora poder decir, disfrutar de eso, aunque siempre hay lucha y va a haber luchas contra el pecado. Acuérdese cuando Cristiano fue liberado, se le abre de pierna en el camino y se le aparece Apolión para pelearle a él y combatirlo. Entonces es importante que podamos entender eso. Nosotros, amados, no podemos conformarnos al mundo. La iglesia, yo lo digo hace rato, yo prefiero tener una iglesia vacía que tener personas rebeldes acá y que estar luchando con ellos, que quieren traer cosas adentro de la iglesia, música mundana, quieren traer cosas y adaptar. La iglesia no se tiene que adaptar al mundo. El mundo se va a tener que adaptar a lo que es la iglesia, lo que Dios ha instituido en su santa palabra, y lo que vamos a ver el domingo que viene. Vamos a ver un poco de eso, de cómo Dios manda, que debe ser adorado. Entonces no conformarnos al mundo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, por la renovación de la mente, que tenemos nosotros en nuestra conciencia, que vamos a ver en el punto número 2, lo que significa eso, nuestra mente, nuestra conciencia. Fíjese Hechos 26, 18. Cuando recién empecé acá a predicar las primeras veces en este barrio, tenía un tratadito yo, creo que era que lo habíamos hecho en fotocopia, si te acordás, y decía así, Hechos 26, 18. Pablo está exponiendo ante un tribunal y lo que Cristo le había dicho cuando se le presentó. Ese es el contexto un poco. Dice así, para que Pablo dice que Cristo le había dicho esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Escuche lo que dice Hechos 26, 18. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, del reino de Satanás a la luz. ¿A quién es la luz? Bueno, yo soy la luz, a Jesucristo. Y de la potestad, o sea, el dominio que tiene Satanás a Dios. Entonces vemos que de alguna forma podríamos decir que es ese reinado de este siglo malo, ahora que tiene Satanás sobre las personas. La única fe, ¿cómo puede ser salvo usted? Bueno, por medio de la fe. ¿Qué tiene Jesucristo para ofrecerle? Prosperidad, le soluciona todas las cosas, el matrimonio, o como muchos andan presentando por ahí, no, dice perdón de pecados, para que reciban en mí perdón de pecado y la herencia que tienen todos aquellos que han sido apartados, santificados. Eso es lo que tenemos. Y usted como cristiano y cristiana debe entender esto. Esto no sucedió una vez, esto es de continuo. Usted, ¿cómo puedo hacer esto para seguir haciendo esto? Porque no es que son... Dios, escuche, nuestra salvación está más cercana desde cuando el Señor nos salvó. No solamente nos rescató, escuche, quizá le sorprenda lo que voy a decir, el Señor nos sigue salvando, nos sigue rescatando de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia, de esas cosas que dentro de nosotros no las queremos soltar todavía, porque lucha el pecado, y aunque nuestra mente sabe que está mal, el pecado que está adentro, usted tiene que saber que adentro suyo está, sea sincero con usted mismo y fíjese. Todo cristiano y cristiano va a decir amén esto. Adentro suyo, de nuestro, hay todavía un principio de maldad que está ahí. Por eso, no sé usted, pero nosotros gemimos esperando una redención final y esperando que Dios glorifique nuestro cuerpo. Y podamos estar, porque el Señor creó el cuerpo y el espíritu solamente
Solo que todavía este cuerpo lamentablemente es un cuerpo de muerte, tiene que morir, no es un cuerpo glorificado. Nuestro espíritu sí fue o nuestra mente, si quiere decirle voluntad, pero todavía no estamos completos. Por eso que la Biblia dice que debemos renovar nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, si a usted no le gusta hacer esto, leer, está en un grave problema. Como decía Spurgeon, tenía todo acá en tierra y decía, si su Biblia usted está así, dice usted está en un grave problema, porque así está su espíritu también, eso lo agregué yo. Pero él decía así, o sea, muchas personas por ahí no les gusta leer las escrituras, y entonces, como decía el Ray, ¿para qué quiere ir al cielo? Entonces, ¿de qué nos, escuchen, de qué nos libró también? De las aflicciones del mal. Bueno, usted dirá, no, pará, momento, caramba, en esto no estoy tan de acuerdo porque yo todavía sufro. Y acá dice que nos libró de las aflicciones. Nosotros tenemos aflicciones, no es que nos libró de todas las aflicciones, como está hablando acá. Este es un poquito difícil de explicar este punto de acá. Sí, podríamos decir de la copa de aflicción que nos libró. En ese sentido nos libró de las aflicciones, del sufrimiento que Dios tiene, de ese poder, o vamos a decir, judicial que Él va a traer. Pero aflicciones tenemos, se la puedo asegurar porque Cristo nos prometió, en este mundo tendréis muchas aflicciones, mucho sufrimiento, como los profetas que tuvieron sufrimientos y aflicciones. ¿Dónde empieza? Los enemigos son los de su casa, amados. Son los más allegados, dijo el Señor. El Señor vino a traer división entre el padre, la madre, el hijo y la hija, entre el marido y su mujer, entre los hermanos. Cristo vino a traer eso. No porque es malo, ¿sabe? Es que cuando usted se levante y usted quiera hablar de Cristo, se acabó lo que había entre eso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren saber nada con Cristo. No quieren saber nada. Entonces va a haber sufrimiento. No, el Señor nos libró de las aflicciones, vamos a decir, de la copa, de la ira de Él. Pero aflicciones hay, y escuche bien lo que voy a decir. Romanos 8:28 dice que todas las cosas que nos suceden para nuestro bien. Incluso las aflicciones. Por medio de las aflicciones que nosotros que podemos ser a veces moldeados, podemos ver si de verdad estamos en Cristo. Si estamos cargando la cruz de verdad, porque yo sé que muchos de ustedes tienen, a diferencia de yo, tienen parientes y amigos y a gente que conocieron en la carne y le tienen gran estima a ellos. Y creo que lo que más duele, a veces las heridas en el alma, son de los más allegados, de los hermanos, de los padres, la madre, porque ustedes los ven que se alejan de sus vidas. Pero pongan la mirada en Cristo, todo lo que Él ha hecho. Pongan la mirada en Él, todas las cosas que tenemos y a dónde vamos nosotros. Y traten de predicarles a ellos. Pero vamos a tener muchas aflicciones de este lado del sol. Pero una cosa sí le puedo decir que es cierta. No se puede comparar ni siquiera un gramo de esa aflicción con toda la gloria, vamos a decir, venidera y todo eso que nos espera. Imagínense estar con Cristo, con todos los hermanos, en una tierra restaurada, donde todo no haya maldad. Usted puede andar con los animales, el león, y podamos ir y conocer muchos lugares. Todo eso es muy lindo, pero lo más importante que apunta el Evangelio es que vamos a poder estar con Cristo. Es lo que anhelamos nosotros, ¿no? Eso, y vamos a tener aflicciones, pero nunca vamos a tener una aflicción eterna. Quizás momentánea ahora, pero no va a haber como muchos de esos que niegan a Cristo, que van a sufrir por la eternidad, por haber rechazado, o sea, por el pecado mismo. Entonces, el Señor nos libró de eso, de la aflicción, de la copa de ira, pero hay aflicciones de este lado. El miedo y el aguijón a la muerte, otro que nos libró el Señor. Este punto número 1 es más largo porque los otros son más cortos.
¿Qué nos libró el Señor? Bueno, 1 Corintios 15, versículos 55 al 57 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos libró entonces ¿de qué? Del miedo. ¿Usted no tenía miedo? Yo cuando era chico tenía miedo, yo me acuerdo. Tenía un miedo. Mira, yo tenía, le voy a ser sincero, tenía dos miedos. Uno tenía miedo a conocer a viejito. En serio se lo digo. Cuando yo sea viejito, ¿quién me va a sustentar? Yo no voy a tener el vigor de mis músculos, no voy a poder tener, mi espalda se va a encorvar, mis manos me van a temblar, no voy a ver bien. ¿Quién va a querer cuidarme? Y si la persona que me cuida se muere, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar algo a mí? Yo tenía mucho miedo a eso. Tenía miedo a no tener trabajo, a morirme. Todas esas cosas no están más en mi mente. Aunque el futuro es incierto para mí, hay algo cierto, que sé que el Señor me prometió que Él me va a dar las cosas necesarias. Nunca va a hacer faltar al justo un bocado de pan. Y usted quizá diga, quiera muchas cosas. Acuérdese que el gran profeta Elías, él predicó todo lo que tenía que predicar y se escapa, y el Señor, por esa señora mala, y el Señor le lleva por un ave de rapiña, le lleva creo pedacitos de carne y agua y lo sustenta. Panes y lo sustenta a él. Y le da para que él coma. Y así el Señor sustenta y le da todas las cosas. Nos ha librado de ese miedo que teníamos nosotros a la muerte. Usted no tiene que temer ahora. El Señor ha prometido. Fíjese, si las personas siendo malas le dan cosas a sus hijos, ¿cómo Dios no nos va a dar a nosotros las cosas necesarias que necesitamos? Como Pablo tenía un abrigo y tenía las cosas todas que tenemos, y teniendo el sustento debemos ser agradecidos. Satanás, amado, quiere que nosotros seamos desagradecidos con el Señor. Pero el Señor nos libró el miedo. Usted tiene que sacarse el miedo. El miedo es la ausencia de la fe, en no tener confianza en Dios. Dios nos libró del miedo, de todos los miedos, incluso el miedo a la muerte. Usted, aunque es difícil pasar por eso, con todo vamos a pasar por ese, tenemos que pasar por esa agua. Pero Cristo nos libró del aguijón de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Bueno, es el pecado. El pecado. ¿Y el poder del pecado cuál es? Bueno, el poder del pecado es la ley. Pero la ley fue cumplida. Entonces, por consecuente, la lógica que significa, la ley fue cumplida, la maldición de la ley también porque cayó en Jesucristo, entonces el poder del pecado perdió poder y usted no puede tener miedo a la muerte ahora. Ya no le aterroriza aquel que aterrorizaba. Creo que, denme un segundito porque no me acuerdo bien. Creo que es en hebreo, y de verdad estoy tratando de buscar en mi mente, pero creo que es Hebreos 2.14. Así que, pero cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libró del temor a la muerte. Él venció la muerte. Y si usted murió con Cristo, usted resucitó ahora en vida nueva, en su espíritu, pero Cristo ha prometido, Él ha resucitado. ¿Cómo puede estar seguro? Amado, si usted no cree que Jesucristo resucitó, usted está creído en vano. Él fue el primero que el Señor levantó. Y todo lo que estamos en Cristo vamos a ser levantados. Ahora primeramente somos levantados, o si quiere decir la palabra resucitado, que aparece ahí pero es levantado, ponerse en pie resucitado, significa que ahora somos levantados en el espíritu. Eso ha sucedido en nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos estar seguros que el Señor va a hacer eso, aunque en nuestro corazón y en nuestra mente tengamos miedo, tenemos que confiar en que el Señor nos ha librado de la muerte. Esto no es eterno, esto es momentáneo.
Acuérdese, nos ha librado de la paga del pecado. Dice, ¿cuál es la paga del pecado? Bueno, la muerte. Y Él nos ha librado de eso, de esa muerte. La muerte espiritual, vamos a decir que estábamos, la muerte física y la muerte eterna, lejos totalmente del Señor, de esas tres clases de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, cuando las personas sean resucitado para su propio asombro y se vean parados frente al tribunal de Dios. Y peor para aquellos que se les predicó y aborrecieron y no quisieron saber nada del Evangelio. Entonces el pecado ha perdido la fuerza, aunque ha perdido la fuerza. ¿Por qué? Porque la ley fue cumplida, ese pacto de obra que fue quebrantado. Entonces podemos entender eso. Ha roto el aguijón, el poder del pecado que provenía de la ley. Totalmente, que nosotros estamos totalmente corruptos, totalmente, de la noche a la mañana. Ahora estamos vivos para poder servirle al Señor. Por eso que le puse el Señor, la libertad cristiana es para servirle al Señor, no para servirnos a nosotros. Para servirle a nosotros mismos es cuando estábamos antes, le servíamos a nuestro yo. Siempre lo digo yo, lo voy a decir de nuevo, hace un tiempo que no lo digo, pero cuando estaba en el mundo, yo decía esto: primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si me queda tiempo, yo. Entonces, no es así. Hoy no. Nosotros estamos para servirle al Señor. Buscamos agradarle a Él. Es eso. Cristo mismo nos enseñó eso. ¿Qué es lo que hacía? Agradar a su Padre. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y eso, Romanos 6:18 que leímos, nos liberó del pecado, para ser siervo ¿qué? De justicia, para hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que vemos en este punto número 1 que estamos considerando. Este es el punto número más largo, porque los otros son más cortitos. Entonces, ¿cómo nos libró de eso? Bueno, del pacto de obra que había sido quebrantado, y por eso que el pecado, aprovechando eso, cobra poder sobre eso. Pero Jesucristo nos libra de eso al cumplir, ¿no? Entonces es importante que podamos entender, ¿no? Y 9, pues son 10 los puntitos que consideré acá. La condenación eterna. ¿Qué es eso? En el punto número 1 que habla ahí. Bueno, nos libró de la culpa del pecado que vimos, nos libró de la condenación, de la ira de Dios, de la maldición de la ley, del poder del pecado, del miedo, del aguijón de la carne, y somos liberados de la condenación eterna. ¿Qué es esto? Bueno, es que Jesucristo pagó eso en la obra redentora que hizo, nos libró. En ese sentido, Cristo paga eso por nosotros para nosotros no recibamos ese castigo eterno, la condenación eterna. Acuérdense, las personas ya están bajo esa condenación. El Señor nos ha librado. Creo que mire, tengo varios textos para leer. Voy a leer algunos rápido porque es importante. ¿Sabe? Lo estoy haciendo para que usted pueda apreciar y entender lo que el Señor ha hecho por usted. Si usted, amado, pudiera tan solo poner un dedo en el infierno, usted podría tener gran autoestima, lo que le estoy diciendo hoy. Pero no solo eso, ir al infierno, sino en el sentido de que podamos entender, porque cuando decimos nos libró del infierno, por ahí es como decía W. Pink. Muchas veces predicamos del infierno y las personas tienen miedo. Cristo nos libró y el Señor de la maldición de la ley y del poder del pecado también. Entonces podemos entender que lamentablemente de este lado del sol el pecado está, pero algún día Él no va a estar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia promete que ninguna cosa impura, el pecado es impuro, no va a poder entrar ahí. Usted va a ser totalmente, un día mirar para atrás y decirle, este es el que hacía temblar a la humanidad, y usted lo va a ver tirado ahí al poder del pecado, no va a poder entrar con usted.
Es como cuando usted viaja, vio eso, yo no viajé nunca, pero ve se dan en esos programas de la aduana, vio, que tiene algo, lo queda afuera. Bueno, así, cuando usted quiera pasar, no va a pasar pecado. Usted no va a decir, la ley, no va a quedar, porque no puede entrar nada. Usted se le va a dar un cuerpo nuevo, va a estar glorificado. Eso va a quedar ahí como la aduana, y eso no entra acá. Entonces es importante que podamos entender eso. Por eso que lo hago para que ustedes puedan entender lo que el Señor ha hecho con nosotros. Fíjese, creo que es en Juan 3, ¿no? Que es el que utilizan mucho, pero fíjese lo que dice en Juan capítulo 3, y muchos les gusta leer esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hermoso el texto, y es verdad. Pero el versículo 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado. Y fíjese el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ahora tiene vida eterna, no, ahora puede gozar. La vida significa la vida misma de Dios, partícipe de su naturaleza divina. Los atributos de Dios vienen ahora, los frutos empiezan, entonces se empieza a manifestar ese principio de vida dentro de nosotros. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y escuche, preste atención el tiempo presente continuo que dice el texto Juan 3:36, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ya está sobre las personas. Por eso que nosotros dice que nosotros éramos hijos de iras del Señor. Entonces, no es que Dios ama a todos, como por ahí dicen. Entonces nos libró de esa condenación eterna que íbamos a tener. Es importante que podamos entender eso. Fíjese, segunda de Tesalonicenses, no le iba a leer, pero lo voy a leer para tener una mayor apreciación de lo que el Señor ha hecho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Y escucha ahora, versículo número 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre, cuando venga en aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjese, a pesar de que nosotros somos atribulados, el Señor promete darnos reposo algún día, un descanso eterno con Él. Pero llama de fuego le va a pagar, dice, a que no conocieron, no quisieron tener una relación con el Señor, quisieron tener una relación con el mundo, con Satanás, con ellos mismos. Y que dice, no obedecieron al Evangelio, sufrirán pena eterna de perdición. Que por eso que estoy diciendo en este punto número 9, del punto número 1, acá es su punto de la condenación eterna. Nos libró de esto. ¿Por qué? Porque Él nos permitió obedecer al Evangelio, venir. Él nos trajo con lazos de amor, no porque nosotros quisimos, fuimos más inteligentes. Sufrirán pena eterna de perdición, excluidos del Señor. Se va a obedecer la voluntad de ellos, lo que siempre quisieron, estar lejos del Señor. El Señor le dirá, como dijo C.S. Lewis, hágase su voluntad, estar lejos de mí, como siempre les agradó. Entonces, fíjese lo que dice segunda de Tesalonicenses también ahí, en el segundo capítulo, versículos 9 y 10, dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron
el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escuche el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Señor nos libró de la condenación eterna, una condenación por los siglos de los siglos. Quizás usted si comete algo en la justicia dice, bueno, te dan 20 o 30 años y bueno, volvés a la sociedad de nuevo. Acá es eterno. Pueden pasar 100, 1000, 10.000, 1.000.000.000 de años, 3 billones, 5 billones, 100 billones. No hay descanso. Quizá quiera que alguien le moje la punta de su lengua con el dedo para refrescarse, y no va a haber, es un tormento eterno, donde usted no va a poder salir nunca. Su mente siempre le va a acusar y usted mismo dirá quizás, ay, ¿por qué no creí? ¿Por qué no fui? Y otros quizás estén maldiciendo desde ahí. Entonces, que no le pase como ese hombre que muestra el Señor, el rico y Lázaro, que miraba desde un lado. Entonces, es preferible que usted, y no estoy diciendo que el pobre vaya al cielo y el rico no es así, no se trata de eso. Pero es preferible que usted gócese si usted tiene un plato de legumbres y un vaso de agua, porque usted es bienaventurado y usted es rico. Algún día usted se va a sentar a la mesa del gran rey y va a comer el banquete celestial con él. Y vamos a estar todos juntos. Por eso es un momento, amado, que quizás si usted tuviera todas las cosas, quizás usted no sería aprobado. Como decía un misionero, no sé si Tyler, Hudson Taylor, no me acuerdo del otro, con la alacena llena, así cualquiera tiene fe. Entonces es importante, fíjese cuando el Señor Jesucristo fue probado en todas estas cosas, y él tenía hambre, no como nosotros que a veces comemos al mediodía y a la tarde, tengo hambre, que me comería una vaca, decimos acá en la Argentina. El Señor 40 días, entonces fíjese, nosotros debemos ser agradecidos. El Señor nos libró de esa condenación eterna. Y para terminar, el punto número 1, que es el más largo que le dije, nos libró del temor servil, vamos a decir, que teníamos nosotros, y ahora tenemos una libertad de acceso a Dios. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros ahora, bueno, ese temor servil ya lo describí, de que servíamos a Satanás, al mundo, teníamos miedo, y ahora, fíjese que ahora tenemos la libertad y un libre acceso a Dios, que antes no lo teníamos nosotros. Ahora podemos ser aceptados, como dice creo que Hebreos, tenemos por medio de la libertad de la conciencia, podemos ir libremente al Señor. Efesios 3:12 dice, tenemos seguridad y acceso y confianza, con toda confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe del Señor Jesucristo, que usted puede ir al trono de la gracia libremente y tener un acceso con confianza, sabiendo que su Padre le va a escuchar. El Señor le va a escuchar por medio del Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Eso es un elemento de gracia que es la oración. Efesios 2, versículo 18, yo leí Efesios 3:12 recién, pero el 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces la confesión dice en ese punto número 1 al final, que tenemos libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, tenemos libertad ahora de poder ir. Antes no podíamos ir, estábamos presos. Entonces solamente por Cristo que nos liberó las cadenas podemos ir y tener un acceso hacia Él. Usted antes no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso. Ahora podemos hacer eso libremente. Nos ha liberado el Señor para poder servir libremente, trabajar en la viña de Él, como dice ese himno que dice algo así como anhelo trabajar para el Señor, trabajar
y orar. ¿Se acuerdan? Bueno, anhelo, nosotros queremos trabajar. Antes no queríamos hacer eso. Y ahora sí podemos hacer, queremos, lo que sea. Lo que sea, en el Antiguo Testamento hasta que ponía el palito en el arca, perdón, en esa tabernáculo servía, si no estaba ese se volaba la carpa. Cada uno que lo que usted puede hacer sirve para el Señor. Aunque usted crea que dice, no, esto no servirá, sí, todo sirve. Como dice 1 Corintios 15:58. Todo sirve para lo que estemos haciendo. Pero tenemos un libre acceso al Señor. Somos libres ahora, bajo este nuevo pacto que tenemos en el Señor. Nos ha librado entonces del yugo de la ley ceremonial, eso que los Cristo ha cumplido. Tenemos en Cristo Jesús total libertad, como vimos, de todas las cosas, la maldición de la ley, del pecado, de Satanás. Voy a tratar de apurarme porque este punto número 1 es bastante largo. Tenemos más confianza para entrar al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos acercarnos al trono de la gracia. Yo cuando yo oro digo, voy al trono de la gracia, bueno, está sacado de acá. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es donde podemos, ayer estaba, que en el grupo que tenemos la hermana había leído, hermana Diana había leído el Salmo que es el número 6, que David iba a buscar misericordia. Y él, vamos a decir, él no era un inconverso, él iba a buscar misericordia porque había pecado, si escucharon la aplicación del Salmo que di, él estaba buscando eso, buscaba misericordia por sus pecados y las cosas que había hecho. Solamente un cristiano puede hacer eso, ir confiando y pedir misericordia, perdón por los pecados, confiando no como un juez, sino como un padre ahora, pidiéndole, Padre, he pecado, he caído, no hemos pecado. Entonces podemos acercarnos confiadamente, con confianza, ir al Señor, no confianzudos, con confianza, con reverencia podemos ir. Él nos ha dado eso, podemos tener una comunión más libre, más completa por medio del Espíritu Santo. Fíjese, a ver, no sé si el punto número 1 lo dice, pero sí, más adelante. Dice en el punto número 1, dice, todo esto era sustancialmente común también, bueno, sigue abajo el punto número 1, dice así, todo esto era sustancialmente común también en los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial que estaba sujeta a la iglesia judaica y tienen mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y experiencia más plena del libre espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Ese es el punto número 1. Bueno, estaba hablando entonces que nos libró, vamos a decir, tenemos más libertad que los cristianos, vamos a decir, del Antiguo Testamento. No es que ellos no eran libres, solo que ellos estábamos a decir, nuestra libertad podríamos decir que es superior a los creyentes, en el sentido que somos libres de la ley ceremonial. Ellos teníamos, es decir, eran libres pero tenían menos libertad. Un conocimiento un poco inferior a la obra redentora de Cristo, aunque eran salvos ellos, ¿no? Ahora tenemos un mejor pacto nosotros, entonces nosotros no decimos que no eran libres, nosotros que ahora de alguna forma el misterio se ha revelado a nosotros. Ahora la parte del Espíritu es un poco más complicado, y acá hay controversia con algunos cristianos. Yo no voy a profundizar mucho, pero en Juan 7:36 dice así, esto dijo acerca del Espíritu de los que creyeron en él para recibir, para que sin embargo él no había, como que no había dado, creo decir, el Espíritu, es la traducción, porque Jesús no había sido glorificado. Acuérdense, cuando el Señor asciende, es donde viene el Paracleto o envía el Espíritu Santo. Y escuche esto, en Juan 14, versículo 17, si usted lo quiere chequear, dice así, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Escuche, acá está. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros,
escuche esa palabra, mora en vosotros y estará en vosotros después. Mora. En la antigüedad moraba el Espíritu Santo, no tabernaculizaba. No significa que no estaba en el Espíritu Santo, yo no tenía. Algunos tenían dones, el Espíritu Santo venía y bajaba, algunos profetizaban, pero el Señor prometió, después de su ascensión, que Él iba a enviar al Espíritu Santo, pero no iba a morar o iba a estar con ellos, sino que iba a venir adentro de nosotros a habitar, aunque usted no lo crea. Creo que es Primera de Corintios, porque no me lo acuerdo. En serio, se los digo, lo tengo en la mente los textos, pero a ver si puedo encontrar un texto. Creo que es 1 Corintios 6, 18 por ahí. A ver. Sí. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Aunque usted no lo crea, como decía Palam, aunque usted no lo crea, decía, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. En esa época estaba en ellos, como es esta parte de la confesión, por eso que nosotros, de alguna forma, nuestra libertad es un poquito, vamos a decir, superior a los creyentes del antiguo pacto. Aunque tenían el Espíritu, quiero que entiendan que nosotros, estaba el Espíritu, vamos a decir, con ellos, moraba, pero nosotros ahora está en nosotros, el Espíritu de Cristo mismo. Entonces es importante que podamos entender esto. El Espíritu Santo no fue dado hasta cuando el Señor Jesucristo asciende. En la antigüedad estaba con ellos, pero no moraba. O sea, en sí el Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo, podríamos decir la presencia de Dios. Pero ahora nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos la iglesia. Eso muchos no lo entienden. Muchos creen que el lugar es acá donde estoy predicando, que esta es la iglesia. Este es un lugar donde nosotros nos reunimos como una comunidad, como cristianos, pero nosotros somos iglesias vivientes, tabernáculos vivientes que caminamos. Es importante que podamos entender. Entonces nuestra libertad es mayor, podríamos decir, en ese sentido. Que lo que ellos. Tampoco podemos menospreciar la libertad porque ellos también, ellos eran libres que habían confiado en el Cristo que iba a venir. Entonces es importante que podamos entender eso. Cristo dijo en Juan 16, 17, pero yo os digo que a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo los enviaré. Entonces cuando vino, se fue él, envió. Aunque antes, vamos a decir, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no moraba dentro de ellos. Le aclaro algo, dentro de nosotros, muchos reformados, hay mucha diferencia y con esto, ¿no? En 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien. Entonces cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, tiene un don del Espíritu Santo, algo que Dios le ha dado. No es algo que usted tenía, como muchos dicen, ¿qué sabes hacer? Una vez ya hablé de los dones. Tocar de la guitarra, bueno, vamos a usar ese don para... No sucede así. No es algo que usted sabía hacer. Y ahora, aunque también lo puede hacer, por supuesto. Un don es un regalo. Es un don del Espíritu Santo que le ha dado. Puede ser también en algo que hacía antes y que ahora lo puede utilizar como instrumento de justicia y no de iniquidad. Pero dones ha dado el Espíritu Santo a la iglesia. Ha dado muchos dones. Es más, dice Hebreos que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, para darle a la iglesia. Y el ministro lo que debe hacer es la edificación del cuerpo para que todo alcance en la altura, la anchura de Cristo, ¿no? Entonces es importante que es eso. El Señor le ha dado dones, entonces debemos usarlo, buscar cuáles son. Eso es un poco del punto número 1 de la libertad cristiana. Ahora vamos un poco al punto número 2, que son los más rápidos. Dice así.
Punto número 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Hablar de esto es un poco difícil, así que no me voy a adentrar mucho. Para esto tendría que hablar, porque es una confesión histórica y por supuesto este es un golpe contra Roma misma. Acuérdense que Roma, ellos, cuando hablábamos, vamos a decir, nosotros creemos en el punto número 1 que tocamos, el capítulo número 1, que es de las Sagradas Escrituras, de las Escrituras, que es nuestra única fuente de creencia, de revelación inspirada, plenaria, que está cumplido y cerrado todo el canon. Entonces nosotros creemos que podemos interpretarla por medio del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes y nuestras conciencias para saber cuál es la voluntad del Señor. Ahora que Roma, ¿qué decía? Bueno, los católicos ellos decían que la fuente de revelación sí es la Escritura, pero ellos solamente querían que la tradición, la tradición y solamente la revelación podía venir por el magisterio de la Iglesia. La Iglesia, o si quiere decir los curas, los papas, podían tener la interpretación. Usted como laico, usted no podía tener su Biblia. Hoy sí tienen algunos católicos la Biblia, pero usted no podía tener su Biblia. Por eso cuando Lutero hace, vamos a decir, poner esas 95 tesis, decide darle la Biblia al pueblo de Dios, se armó un montón de problemas, ¿no? Entonces, Roma creía eso, que la iglesia, vamos a decir, de ellos o la jerarquía que ellos tienen solamente, tiene esa jerarquía para poder interpretar las escrituras, solamente ellos. Y eso se armó un gran problema cuando este reformado, el Lutero, hace eso. Y Roma afirmaba que solamente la institución divina, lo que tiene la iglesia, tiene incluso los 7 sacramentos, que nosotros creemos en 2, y solamente creen, todas las cosas, las bulas papales y todas las cosas que ellos tenían y las cosas que tienen todavía, ellos decían, de alguna forma se imponieron como señores de la conciencia, podríamos decir. Ellos quisieron tener la conciencia. Y cuando sale todo esto, vamos a decir, en esa época de la libertad de la conciencia que estamos nosotros, ahora el Señor nos ha liberado. Y el Señor es el único Señor de la conciencia. Ahora, ¿cómo es? Por medio de las Escrituras que nosotros, Él gobierna. Es más, le digo, yo ni nadie somos señores de su conciencia. Yo puedo predicar la palabra y es la palabra la que va a operar en su mente y en su conciencia. Cuando hablamos de la palabra conciencia, quiero que entiendan algo. ¿Usted dirá que solamente eso sucedió en esa época? Dame un segundo. Lamentablemente en el día de hoy, lo vemos en esa pseudo iglesia, usted si se quiere ir, no te vayas porque vos naciste en esta iglesia, o vos estás sujeto acá, y quieren tener muchos de ellos sujetadas a muchas personas dentro de esas congregaciones y se hacen señores de la conciencia, manejan a las personas, tienen un dominio de la mente de las personas. Entonces, ¿qué es la conciencia? Cuando hablamos de la libertad de la conciencia, ¿qué es esto? La conciencia es una eidesis en el griego. En sencilla palabra lo voy a explicar un poco más, pero en sencilla palabra puede decir la habilidad que tiene el hombre, escuche porque lo voy a explicar bien, la habilidad que tiene el hombre internamente para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto es un don de Dios, vamos a decir. Lo malo, ¿sabe cuál es? Es que después de la caída, el hombre, su conciencia está mal. No puede discernir. Lo que él llama bueno es malo, sencillamente. Él cree que esas cosas son buenas, pero son malas.
Entonces es importante que podamos entender eso, que la conciencia, podríamos decir, esa voz que usted siente interna que lo acusa o lo aprueba cuando hace algo. Entonces es importante que podamos entender eso. Esa conciencia nos habla cuando usted aprueba o nos desaprueba en las acciones que hacemos externamente. El problema, mira, a ver. Dos cosas tengo. El diccionario tengo en mis manos, se lo recomiendo, si le gusta leer, ¿no? Si no, si no le gusta leer, no se lo recomiendo. Conciencia. Suneidesis. El diccionario Vine lo define así, mire. Conociendo con, oída, conocer. Esto es un co-conocimiento. ¿De quién? De uno mismo, dice el diccionario Vine. ¿Cómo es esto? Bueno, el testimonio dice dado de la propia conducta por la conciencia, dice aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. También nos muestra el sentido de la culpabilidad delante de Dios cuando el Espíritu Santo, bueno, nos ilumina, nos muestra a nosotros. Entonces, sigue diciendo el diccionario, yo estoy un poco parafraseándolo, que es un proceso del pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno, malo o alabado, o lo bueno, condenado, o lo malo, y bueno, y así que nos mueve, nos impulsa a hacer lo primero y evitar lo otro. Ahora las personas quiero que entiendan que tienen conciencia. En las cápsulas que estuve hablando de Romanos 12, creo 14 y 15, tiene su conciencia dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios, amado. Entonces, aunque cayó, él sabe hacer lo bueno y no hay excusa en el día del juicio, porque en su mente, en su conciencia sabe. Dice, no sé, nadie conoció el Evangelio, ¿cómo lo va a juzgar? Bueno, ustedes ven hasta las tribus más primitivas, si alguno mata, lo matan. ¿Por qué? Tienen la conciencia que saben que eso es malo, lo que hizo. Entonces, ¿qué sucede? Porque tienen la mente, vamos a decir, la conciencia que le da testimonio de la ley de Dios que puso en su mente. Hasta en las tribus malas roban, se lo castiga o le cortan la mano. Hay lugares que hacen eso. ¿Por qué? Porque saben que eso está malo. Entonces de alguna forma saben, la conciencia hace ese juicio que interno, es esa voz. Ahora el problema, quiero que entienda esto, que el hombre no puede obedecer eso porque se complace en sí mismo, y acá ya mismo la conciencia, vamos a decir, y reprime de alguna forma hasta la revelación natural de Dios, y más el Evangelio. No quiere venir, pero no puede ser, no dice que no tenga conciencia dentro de nosotros. Entonces, nosotros, eso es lo que conocemos como la conciencia. Podríamos hablar un poco más sobre esto, pero ustedes ya deben saber qué voy a sacar. El progreso del peregrino, muy bien. No lo voy a leer, mire, pero le voy a mostrar más o menos una parte. Hay una parte donde aparece siempre un personaje que yo traigo. ¿Y saben cuál es? Ignorancia se llama. Siempre ignorancia, ¿no? Fíjese, Cristiano se encuentra con ignorancia, no sé si me da el tiempo de hablarlo, pero está buenísimo esa parte. Y él empieza a hablar de ignorancia, y fíjese, ignorancia ignora a Cristiano. Y él empieza a hablar y a decir de que él tenía buenos pensamientos en su corazón. Y dice, ¿cómo son buenos pensamientos? Bueno, porque me lo dice mi corazón, dice ignorancia. No se lo estoy leyendo todo, pero él dice que él estaba bien con Dios, porque su corazón se lo dictaminaba así. Y Cristiano empieza a hablar con él, y él le dice, ¿cómo considera que su corazón? Se lo dice porque el corazón es engañoso, le dice Cristiano. ¿Cuáles son, vas a decir, los pensamientos buenos que tiene Cristiano sobre eso? Y Cristiano dice, ¿cuáles son los buenos pensamientos de nosotros? Cristiano dice, escuche, los que están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces esa palabra, esa conciencia, ¿cómo sabemos? Yo escuché muchas veces que dice, el Señor me lo mostró, el Señor me lo reveló. ¿Pero cómo? Yo escuché, sí, puede ser una voz interna de tu conciencia.
Amado, pero si tu conciencia no está alineada con la palabra de Dios, esos pensamientos no son buenos. Puede venir de dentro de usted, pero acuérdese que dentro de usted habita el pecado. Y habla el pecado, aunque usted no lo crea y le sorprenda. Entonces, es importante. ¿Cómo sabemos que nuestros pensamientos son buenos? Cuando están alineados con la palabra de Dios. Todo el relato entre ignorancia y cristiano es que el cristiano le quiere decir de que no hay un justo, no hay uno, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son continuos a hacer el mal. Por eso que se nos manda a renovar. Y lo voy a decir de nuevo. Si usted no renueva su mente por medio de la palabra de Dios, sus pensamientos, si no están alineados con la palabra de Dios y su conciencia no se sujeta a esto, sus pensamientos son malos. ¿Cuándo son buenos sus pensamientos, Daniel? Entonces, sus pensamientos son buenos cuando están alineados con esto. ¿Qué le dice esto a su mente o su conciencia si no es cristiano? Bueno, que usted es malo. Si usted no es cristiano, la Biblia dice que usted es malo. ¿Eso sabe qué es? Un buen pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque está alineado con la palabra de Dios. Quizá para usted un buen pensamiento es decir, no soy tan malo, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces un buen pensamiento es cuando ¿qué? Cuando está alineado con la palabra de Dios. Todo eso está más, él habla y habla, vamos a decir, es un poco difícil de entender esta parte si usted es nuevo, pero él está en todo ese relato hablando Cristiano sobre él. Creo que en esta parte dice Cristiano, como he dicho con respecto a nosotros, nuestros pensamientos sobre Dios están de acuerdo con lo que dice la palabra de él. Y es así cuando pensamos en su ser, en sus atributos, tal como la palabra le enseña, de lo cual no puedo hablar ahora extensamente, dice Cristiano. Y bueno, y él creía que era bueno de alguna forma, que tenía, él no estaba tan malo, esta ignorancia. Y bueno, su nombre como cristiano mismo le dijo en una parte, ignorancia tenías que llamarte. Ignorante porque él mismo quería ser ignorante, porque tenía la revelación, alguien le quería explicar y él quería seguir en esa nada más. Entonces, de la libertad cristiana, ¿qué es esto que estamos viendo? Bueno, el Señor, acuérdese, nos libró de nosotros. ¿Cuántas veces usted estaba preso en una pseudo falsa iglesia? Y el Señor los libró, los sacó de ahí. Muchos se quedan ahí, amados. Históricamente, bueno, la confesión está haciendo una defensa, una apología contra Roma, que quería tener cautivo las conciencias de sus feligreses. Ahora, ¿cómo es? Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene muchas doctrinas que son antibíblicas, la oración a María, el purgatorio, la misa, tradiciones de hombre, todas esas cosas atan la conciencia, mandamientos que Dios no manda. Dios nos mandó a que nos apartemos de eso. Muchas personas están porque su papá y su mamá nacieron ahí, y no es así. Mi mamá me llevó a una iglesia católica apostólica romana. De grande el Señor me abre la mente y me sacó de muchos lugares. Yo tuve que tomar muchas decisiones, si perder amistades, no perder amistades, y es así. O como dice Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgue usted. Una vez me acuerdo que me tenía un conocido que me decía, Daniel, vos sos un ícono para mí. Y vos siempre decís así, te apartás, vas para allá. Le digo, amado, vos también sos un varón de Dios. Estábamos una noche juntos, tomando unos mates. Y le digo, no, lo que pasa es que mi esposa dice, no, sabés, tiene amistad. Dice, no es fácil. ¿No es fácil qué? Le digo. Y que si la saco de ahí, vos sabés, ¿qué? Le digo, amado, el Señor te sacó de las tinieblas, le digo. Y si tu mujer no quiere ir, déjala. Déjala. No la arrastré, no la dejé, porque la podés sacar, arrastrar, pero su corazón va a querer quedarse allá. Cristo la tiene que traer. Vos como hombre tu deber es levantar un altar, como hice yo en mi hogar. Gracias a Dios, en muchos me dieron un dinero, un hermano de Chicago para poder comprar el púlpito. Pero cuando pasó todo esto, me acuerdo que yo no sabía cómo hacer. ¿Te acordás que te pregunté? Me dijo mi esposa, agarra una madera
Y yo levanté una madera en la puerta y puse un pedazo de madera que había encontrado en la calle, que la traje en la bicicleta toda oxidada, no tenía nada, ni moto, y la traje ahí y puse mi Biblia. No podía preparar sermones, nada, copiaba sermones de otro que escuchaba, no sabía nada. Pero yo no me iba a ir en esa pseudo iglesia, porque yo había escuchado de la palabra de Dios que dice, pueblo mío, salid de ellos, no participé de ellos. El Señor me había sacado, entonces yo no iba a participar de esas cosas de las bendiciones, de abrir las canillitas de la bendición, así para que caiga la cosa. Dios me había liberado de todo eso. Entonces, nosotros no estamos atados a eso. Nosotros no estamos atados a nuestras mentes, a nuestras conciencias. Muchas personas tienen temor a esas personas cuando hablan porque gobiernan las mentes y las voluntades de ellos. Cristo nos hizo libres de eso. Es importante que podamos entender de todas esas enseñanzas romanistas. No solo vamos a decir en Roma, sino que en la época del Señor Jesucristo, en Mateo 15, versículo 8, 9, dice así, este pueblo me honra. El Señor estaba nombrando Isaías 29, 13 ahí, en Mateo 15, versículo 9 y 10, perdón, 8 y 9, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honra, escuche, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Si lo que está enseñando la persona, el ministro, el pastor, lo que sea, no está fundamentado, no está arraigado en lo que es la palabra de Dios acá, usted no le haga caso. Usted siéntase libre en levantarse y decir como Lutero, mi mente y mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Al menos que me redarguya con la palabra de Dios, dice, y me convenza, dice, mi mente sigue, mi conciencia está atada, es malo atentar contra la conciencia, palabra más, palabra menos, algo así, dijo, temblando. Tenía todo de la legión de los demonios él, pero un hombre con Dios vale más que una legión de ángeles caídos. Cuando estaba el profeta y estaba parado así, estaba temblando, creo que era Jesse, y Jesse estaba temblando y así, y él dice, ¿no ves a los que están ahí? Y es así, cuando todo el ejército de Israel estaba temblando ante un hombre que era inmenso, un gigante, apareció un chico, confiando en el Señor, en la palabra del Señor, que él dijo, ¿cómo están temblando? Y ese joven era David. Entonces es importante, nosotros debemos confiar, no con hacernos los bravucones y eso, pero confiar en que esta es la palabra de Dios. ¿Por qué hablo? Porque yo creo lo que digo. No es moralismo. Creo de verdad que el Señor existe. Creo que yo voy a morir y cuando entre me dice, ¿por qué estás acá? Y yo no tengo nada que presentar. Tengo las manos vacías porque he confiado en su gracia y en lo que Él ha prometido. Amados, y si usted creyó, debe apartarse de esos lugares. No tenga comunión con ellos. No tiene nada la luz y las tinieblas. No tiene nada Baal y con el Señor. No tiene nada los demonios, las doctrinas de demonios que enseñan ellos. No le tenga miedo a esa gente. Aléjese de ellos. Es preferible servir al Señor y si es justo obedecer al Señor que antes que a los hombres. Entonces es importante que podamos entender eso, cómo el Señor nos ha librado de todo eso. Y en la época que vimos del Señor Jesucristo, estaban todos esos que estaban creyendo y ataban. Acuérdense, en la época de Cristo, ellos lo ataban con mandamientos, sujetaban con lavamientos de manos y cosas así que tenían atadas las conciencias estos fariseos a la gente. Le tenían miedo cuando aparecía, ¿te acuerdas ese cieguito cuando vimos esa carta de Juan? Que los padres dicen, pregúntale a ellos. Dice, ¿por qué? Porque dice el texto que tenían miedo de ellos. Mucha gente le tiene miedo a ellos, de verdad. Y a los verdaderos ministros de Dios les faltan el respeto. Pero esa gente, cuando se ponen a gritar y dicen cosas y decretan, las personas tienen una servidumbre. Yo creo que son como esos profetas de Baal, son capaces los he visto yo en acción, son capaces de sajearse los brazos porque nadie los toque a ellos.
tienen guardaespaldas y todas esas cosas. Y enseñan mandamientos de hombre y tienen atadas las conciencias de las personas. Yo he hablado con muchos de ellos y sus conciencias están atrapadas, totalmente atrapadas. Yo le he hablado, no es así, Daniel. Y ustedes lo ven así, su mente está, le han atado, parece, con algo. Satanás lo tiene atado con esas doctrinas. Cristo nos libró. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia le pertenece a Dios. Ahora su conciencia tiene que ser renovada, porque usted, a pesar que es cristiano y cristiana, todavía su mente todavía no puede discernir totalmente lo bueno y lo malo. Tiene que empezar a crecer, nutrirse de la palabra de Dios. Y cada vez que usted va creciendo, tiene conocimiento, va a tener sabiduría para que su conciencia pueda discernir entre las decisiones que tiene que tomar. Por eso es importante que usted participe, que escuche la palabra, que pregunte, que se nutra, porque es su alma, amados. Entonces es importante. Cristo, fíjese, Gálatas capítulo 5, versículo número 1, dice así. Estoy leyendo Efesios. Gálatas 5.1. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Usted no está bajo el yugo de esclavitud de una persona. Algunos se van a los extremos y dicen, yo no me sujeto a un pastor porque Cristo me hizo libre. Y se van a los extremos, amados. Nosotros no somos señores de la conciencia de nadie. Nuestro deber es mostrarles lo que dicen las Escrituras, y dentro de una iglesia local sana y bien constituida, por supuesto, no se aceptan rebeldes, hay disciplina para eso. Pero nosotros no ejercemos, no somos legalistas y vamos a decir, y ejercemos un dominio sobre las personas y las conciencias. Siempre lo digo lo mismo, el día que yo me extravíe, Dios no quiera que suceda eso, pero no confío en mí mismo, y yo me vaya a extraviar, siempre le digo, hágame un favor, llámeme la atención con amor, dígame, te estás extraviando, amado, muéstrame la senda por la que siempre vine caminando y me trajo el Señor, no me deje, como yo hago con usted, como decía John Hus, prefiero lastimarlo con la verdad, herirlo que estar predicándole una mentira. Entonces es importante. Roma tenía atrapadas las conciencias. Hoy vemos muchas personas que tienen atrapadas las conciencias de las personas. El Señor dijo, ¿y qué acuerdo hay con el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. No tengan comunión con ellos, no tengan nada en común con ellos. El Señor dice, apartaos. Cuando apartó Israel, lo apartó. Se enojaba cuando alguno participaba. Por eso dice, habéis adulterado, porque adulterado en el adulterio espiritual, Israel se iba y fornicaba en los montes, en la forma que decía poéticamente, porque tenía relaciones con otras personas, con esas personas que Dios lo había apartado para Él, lo había santificado para Él, era posesión de Él. Y ellos seguían teniendo, ¿por qué? Porque aprendían la costumbre, su vocabulario sucio, sus músicas del Baal, todas las cosas que ellos adoraban. Y el Señor se enojaba. ¿Por qué? Porque ellos seguían. Entonces, el Señor dice, apártense de todas esas cosas, aléjense de ellos. Como le decía el profeta, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Amados, lo santo puede ser contaminado. Ahora le puedo asegurar algo, usted lo que tiene, a ellos nunca le va a importar, ellos van a seguir en la suya. Pero si usted persiste mucho tiempo con ellos, le puedo asegurar que su vestido de novia no va a permanecer en blanco siempre,
Ellos son chanchos, están chapoteando en el chiquero. Y no crea que usted, porque quiere estar ahí, yo le voy a predicar, le voy a predicar. Sí, predícale y váyase, pero no se quede con ellos a comer estiércol. No sea, no se siente en la silla de escarnecedores con ellos. Entonces es importante. Y si no está seguro en muchas doctrinas, tenga cuidado, porque ellos pueden infundirle alguna doctrina y hacerle dudar, aunque usted no va a perder la salvación. Me voy a apurar en el punto número 3. Podríamos hablar más sobre esto, sobre la libertad de la conciencia o lo que produce la libertad de la conciencia a nosotros. Bueno, para cerrarlo voy a decir esto nada más. Escuche, esto es importante. 10 minutitos más de este punto número 2. Pero porque el 3 es muy rápido. Es así. Acuérdese, en el Antiguo Testamento las normas rabínicas tenían mucho lavado de manos, porque estos discípulos no se lavan con las manos, tenían reglas del sabbat, y bueno, la iglesia romanista también tenía sus bulas, sus dogmas, ceremonias, todo lo que tenían ellos. Incluso en las iglesias evangélicas, en el día de hoy también. Escucha, hay áreas grises que a veces la Biblia o neutras, vamos a decir que no se muestra mucho, y lamentablemente en las iglesias de hoy, vamos a hablar, manejan la conciencia de la persona. ¿Cómo es eso? Bueno, no es bueno que la mujer use aro, la mujer no se puede poner pantalones, no se puede hacer esto, cosas así, no puedes mirar la tele, no puedes ir a la playa, no puedes, muchas cosas ponen una regla larga de cosas que no se pueden hacer. El hombre se tiene que sentar allá, la mujer se tiene que sentar acá, y de alguna forma sujetan a la gente las conciencias con cosas que de verdad no aparecen en la Biblia, y de alguna forma tienen sujetada y presa la mente de las personas. Hay que tener cuidado cuando hablamos de la doctrina de la libertad de la conciencia, porque la libertad de la conciencia no está hablando sencilla de estas cosas, áreas grises que está ahí. Nosotros tenemos que llevar todo eso a la interpretación de las escrituras. Entonces es un poco largo de hablar de esto, que no da tiempo de desarrollarlo. Solamente quiero decir dos cosas. Cuando hablamos de la libertad de la conciencia en estas áreas grises, nosotros no podemos estar juzgando la mente de las personas por si una mujer usa un pantalón o no usa un pantalón, se puso un aro o no se puso un aro. Hay hermanos que dicen, yo soy un hermano más débil, y con ser un hermano más débil, a veces nosotros que somos mayores nos negamos ciertas cosas porque tenemos una libertad de conciencia. Yo sé que me hizo libre. Yo, escucha, le voy a contar algo, dos cosas. Una vez fui a la playa, hace años, yo no voy a la playa hace como 4 años más o menos. Y me encanta ir a la playa, no voy, vivo en una ciudad turística. Una vez fui hace años y puse en el Facebook, me acuerdo que mucho a la playa, tiene dinero, se gasta todo esto. Y yo le tuve que explicar que yo vivo en una ciudad turística, que no viajé en ningún lado, me tomé colectivo nada más, fui al centro y no sé si estaba comiendo no sé qué cosa, dijo que yo tenía para comer y un montón de cosas. Y bueno, y que la playa es malo, que hay mujeres, pero esas tentaciones están en todos lados. El asunto es que, vamos a decir, es como otro ejemplo que puse, estaba mirando el fútbol, que yo miro solamente el fútbol, aunque tú no lo creas, cada 4 años, cuando juega Argentina. Antes me gustaba ver cuando jugaba Boca Juniors, pero ya no lo miro. Pero cada 4 años, y una vez puse algo, no sé, de Argentina, y salió uno al encuentro. Sos un idólatra, me puso. En serio, algo así me dijo. Un idólatra, estás mirando el fútbol. Y claro, yo sé que en mi libertad de conciencia puedo mirar. Ahora una cosa que yo viva para eso, me sepa todas las cosas. Yo te digo la verdad, yo no me sé ni los nombres de los jugadores ni nada de esas cosas, te lo digo de verdad. Esto de la Argentina sí, algunos conocidos, pero en mi libertad de conciencia puedo sentarme, me es lícito hacer eso, pero hay personas, hermanos débiles en la fe, en esta área, cuando hablamos de la libertad de la conciencia, que a veces quieren tener un dominio con el que es fuerte. Usted si es fuerte en la mente, en su libertad de conciencia, no se deje gobernar por un débil en la fe. En su amor, si usted lo puede hacer, y esa persona le ofende,
niéguese por amor de él. Ahora que esa persona no tenga un dominio sobre usted, por ejemplo, yo qué sé, la tele de Satán. Yo le decía la caja del diablo hace tiempo. Pero ¿qué sucede? Hay personas que, vamos a decir, ponerte vestido está mal, es pecado. Yo conocí una persona que vino acá que me dijo que pintarse era del demonio o algo así. Es más, le voy a decir algo. Yo cuando la fui a buscar, que vino acá, todavía no había abierto acá y yo no me fui de traje, me fui de jean, no me acuerdo, y me dijo, para la próxima pastor de traje, ¿eh? Y quería que yo estuviera, o sea, de traje vestido. Bueno, nosotros no podemos dejarnos, una cosa es tener un amor hacia un hermano, y otra cosa que cada cosa que yo hago, te ofendí, y yo estoy sujeto a ver si lo ofendí cada rato. ¿Sabe qué pasa? Esta persona me robó la libertad a mí. Ahora yo estoy sujeto a la esclavitud del hermano débil que cada cosa que hago yo lo estoy ofendiendo. Usted dejó de ser libre. No nos vayamos a los extremos. Hay otras personas que aprovechan la libertad y no le importa si el hermano lo estoy ofendiendo. Entonces tengamos un equilibrio, que no perdamos la libertad por la persona que cada rato me quiere imponer sus cosas, que dice que está mal, cuando yo sé que en Cristo puedo hacerlo. Ejemplo, a mí no me gusta tomar el vino, a mí no me gusta tomar cerveza, no me gusta, si fuera por mí me tomaría vaso de leche con la comida. Sí, de verdad, yo sabía, yo comía clara de huevo por los ejercicios, montones, pero queda feo, ¿no? Que me ponga 6 claras de huevo en la comida. Entonces, ¿qué sucede? No me gusta el vino, pero bueno es que me gustara un vasito de vino, como a muchos les gusta. Díganle en español que no tome vino, o alguno de acá de Argentina, de Mendoza. ¿Le gusta tomar? A mí no. Ahora, por causa del vino, voy a hacer una transgresión por un hermano, por supuesto sé que debo negármelo, ¿no? Pero tengamos un equilibrio en esta libertad de conciencia, que yo sé que vamos a decir que puedo ofender la conciencia de un hermano más débil, cuidarme. Pero tampoco el extremo de que cada rato él me esté gobernando, que cada cosa que lo hace, porque yo voy a perder mi libertad de conciencia, sabiendo que para mí, si yo quiero mirar un partido cada 4 años, lo puedo hacer. Entonces hay que tener cuidado cuando las personas quieren tener el dominio de nuestra... El único... ¿Cómo podemos saber? Bueno, por medio de nuestra conciencia guiada por la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios en estas cosas. Podríamos hablar más sobre este punto número 2, sobre la libertad de la conciencia, cómo actuar, vamos a decir, en estas áreas grises, ¿no? Pero no me da el tiempo. Me voy a ir rápidamente al punto número 3. Denme un segundo. Perdón, se me seca la garganta. Punto número 3. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyendo completamente por tanto el propósito de la libertad cristiana, que consiste en ¿qué? Siendo librado de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad, justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Bueno, vamos a ver entonces un poco de este punto 3 de la libertad cristiana que tenemos como cristianos, y de estos 13 minutitos que me quedan, y del libertinaje, como muchos se aprovechan de esto, ¿no? Bajo el pretexto que, el Señor me hizo libre. Y fíjense, muchos ustedes lo ven, y dentro incluso sin ir más lejos de los reformados, ustedes los ven y mucho conocimiento teológico, mucha ortodoxia, poco ortopraxis. Los ven ustedes, no hay diferencia, vamos a decir, porque el Señor dice que los hizo libres. En serio, hasta existe la cerveza, creo, la cerveza Calvin y cosas así, la cerveza Lutero y cosas así, el puro de Spurgeon. En serio, el hip hop, y no le voy a dar nombre, de pastores conocidos, de que aparecen en YouTube, aprobando la nueva generación del hip hop, que da vergüenza de que un pastor
muy conocido diga esas cosas así. Da lástima cuando yo lo escuchaba hablar, fue uno de los pioneros que yo escuché hablar del Evangelio, del verdadero Evangelio, cuando era joven, y sigue predicando eso. Pero es una pena este punto, que el Señor hay que orar y ayudarlo, porque para que el Señor por lo menos le abra el entendimiento, porque los tengo en gran estima, muchos de ellos, y muchos de ellos lamentablemente con el fin de querer ganar por medio del Evangelio, mal entiende 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero eso no es que yo me tengo que meter con ellos para con el fin de ganarlo. No, amado, nosotros no tenemos que inventar nada, no tenemos que mezclarlo con nadie. Tenemos el Evangelio para predicar. Hay que tener cuidado de estar rociándose así con ellos. Entonces el verdadero cristiano, vamos a decir, no utiliza la libertad en Cristo, porque si vieron el punto número 1, nos libró de... ¿Cómo sería? Nos libraría de algo, nos lavaría. ¿Vieron eso? Esos animalitos o perritos, si usted lo ha lavado, ponerlo en un perrito, lo lava, lo seca, y usted lo suelta y ¡zum! Sale volando y se revolca en la tierra. Bueno, el chancho es lo mismo, sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo usted el Señor lo liberaría y volvería de nuevo? No, no sucede así. Sí hay una lucha contra el pecado, por supuesto, porque está ahí, pero no utiliza como una excusa para estar viviendo bajo el pecado. Romanos 6, versículo 15 y 18 dice, ¿qué pues? Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. No sabés que si sometéis a alguien como esclavo, y bueno, sigue hablando Pablo, lo que yo ya le expliqué un poco de eso. Entonces Pablo está hablando de que no vamos a hacer eso. Si fuimos justificados empieza el proceso de santificación. Entonces no podemos utilizar la libertad como libertinaje, como muchos por ahí tienen por costumbre. ¿O acaso haremos el mal, vamos a decir, para que vengan bien? Diciendo, bueno, para que los atributos de Dios se muestren mejor, voy a hacer las cosas mal. No sucede así. Gálatas 5, 13 y 14 dice así, a ver la traducción, porque hermano, a libertad fuiste llamado, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esto se resume, se cumple, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el punto dice, a libertad fuimos llamados, solo que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces es importante lo que dice Pablo en Gálatas. Y en 1 de Pedro 2, versículo 16, Pedro dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es importante esa palabra siervo, doulo, es un servidor. Antes era servidor de la ley, de Satanás. Ahora tenemos la libertad, ¿sabe para qué? Para no hacer su voluntad. Tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero libre albedrío. Si usted cree en el libre albedrío, solamente tiene libre albedrío, pero para hacer la voluntad de Dios. Ahora, por supuesto, estamos ahí entre el ya y todavía no, luchando con nosotros mismos, con el pecado, pero va a haber un tiempo donde usted va a estar totalmente, va a poder servirle al Señor. Y vamos a estar con Él, por la eternidad. Entonces es importante, somos siervos de Dios para servirle al Señor. Espero que se haya entendido todo lo que tenemos, porque para nosotros es un disfrute, para nosotros es un placer hacer esto, poder, escuche, denme un segundito, a ver si me quedan 8 minutos, pero en Lucas 1:73 a 75 dice así, y después voy a cerrar con un texto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, de que nos había de conceder de librarnos de nuestros enemigos sin temor le servimos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, dice Lucas capítulo 1, 73 a 75. Pero en Lucas, escuche, voy a cerrar con este texto maravilloso de la boca del Señor Jesucristo, después oramos.
Escuchen. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Escuchen. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo amado vino a traer libertad a los oprimidos por Satanás, a darle vista a usted cuando estaba ciego, porque estaba en las tinieblas. Satanás le había dejado ciego, Cristo vino a abrirle los ojos, a darle libertad cuando estaba bajo el yugo de la esclavitud, esclavizado, creyendo que era libre. Vino a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Usted era cautivo. Ahora una pregunta. Si el Señor lo ha libertado, ¿usted va a vivir un libertinaje con excusa de salvo siempre salvo? La ley ya no tiene vigencia para mí. La ley sí, como pacto de obra, perdió, vamos a decir, ahora no tiene dominio sobre nosotros. Pero el Señor ha puesto su ley dentro de nosotros. No ha infundido ningún principio para que usted ande y obedezca la ley. No, Cristo obedeció la ley. Y ahora, como un resultado que su Espíritu viene y Cristo mismo viene adentro, nosotros podemos andar en novedad de vida, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, porque nos ha libertado a los oprimidos y nos ha dado libertad cuando éramos cautivos. Vamos a orar. Amado Padre, estamos frente al trono de la gracia, Señor, haciendo uso, Señor, de ese medio que nos ha dado, Señor. Le agradecemos, Señor, porque ahora tenemos la libertad libre, con la conciencia de poder dirigirnos, Señor, al trono de la gracia, para poder estar orando, Señor, y agradecerle, porque en una época éramos cautivos de Satanás, Señor, totalmente de nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, Señor. Y a pesar de que el pecado quiere enseñorearse, Señor, a veces durante la semana, Señor, no estamos presos, ya no le pertenecemos, como dice esa alegoría de Bunyan cuando se le aparece el personaje que aparece a Apolión y le dice que era de él, y Cristiano le dice, eso era antes, cuando te pertenecía, ahora no. Y aún así tenemos esas luchas y esos conflictos cuando la carne se levanta contra el espíritu. Pero una cosa podemos decir, que Cristo nos ha libertado del dominio de Satanás, del pecado de este siglo malo. Nos ha librado, Señor, de la ley, Señor, que estábamos bajo de usted y la ira venidera que viene. Señor, si muchos pudieran entender esto, ¿cuán agradecidos serían con usted? ¿Cómo podrían vivir sus vidas entendiendo lo que ha hecho? Le pido, Señor, que abra las mentes de muchos y que puedan entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Le agradezco porque pudimos participar de este servicio, Señor. Gracias por aquellos que están presentes y aquellos que van a escuchar, Señor. Aquellos que hacen la obra, Señor, que ayudan a traer a gente, Señor, que predican a ese lugar que tenemos, ese espacio que traen a gente, Señor, para predicarle la sana doctrina, Señor, por acá. También el trabajo que hace mi esposa por la edición. Todo lo que están los hermanos, también hermanas, que en el grupo nos ayudan a predicar el verdadero evangelio que predicamos, arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús. Que hoy es un tiempo de gracia, Señor. Le agradecemos por eso, Señor, y como siempre decimos, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén.